Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Momento dedicado a... Bueno, vídeo dedicado no es momento, aunque es un momento y un instante, a lo que es el lavandín. Aceite esencial de lavandín de lavanda. Así que vamos a atacarle, no hay más historias. Voy a cogerla, vuelvo a las mismas, como no veo, pues tengo que hacer todo esto. Que si me hubiese traído las gafitas de cerca, que es lo que tendrías que haber hecho Javier, pues ahora tengo que coger aquí yo todo esto. Esto es espectáculo también y a mí me gusta hacerlo. Claro, así que bueno, pues nada, a ver, ya está aquí, esto me lo bajo. He cogido el número adecuado, sí, por Dios, al 5. Venga, vamos a ver. Esto por aquí. La. Y... es picante en nariz. Huele a lavanda porque es lavanda, pero es muy picante olfativamente. Pica en nariz. Irrita. No es una sensación de ¡guau! Aquí está la lavanda. La primera sensación que tienes es irritante, como que te pica la nariz, ¿eh? Y luego ya entramos en una serie de consideraciones que evidentemente son florales, pero el primer golpetazo es picante, ¿eh? Pero picante. Bien, la percepción real cuando pasan todos los alcoholes y la evaporación... sigue continuando esa sensación picante que se va transformando conforme todo evapora en tonos mentolados. Huele a menta y de una forma muy potente. Luego ya a partir de ahí va derivando hacia lo que es en sí el olor típico de lavanda que podamos encontrar. Pero primero es esa evaporación súper picante y además irritante en nariz que va acompañada de una sensación conforme va secando en menta y va expandiéndose conforme la evaporación se va ejecutando, es decir, va cogiendo más prestancia conforme todos los alcoholes se van evaporando, pues esta se va volviendo más potente y va subiendo. No os penséis que vais a meter el secante, vais a coger una muestra de lavandín y automáticamente vais a tener una sensación de lavanda súper fuerte, porque lo que vais a notar primero, además es que ya está, ya va ella ahí poniéndose donde a mí, ya sabéis que yo no soy lavandero, pero tengo que reconocer que es una, iba a decir molécula, bueno, es un aceite esencial brutal, brutal, es que ya esto es equiparable a la rosa, pero tenéis que dejar que todo se evapore y vais a ir notando esas fases olfativas que luego al final te van a ir llevando, valga la redundancia, a esa sensación floral de la lavanda. Y vuelvo a matizar, es súper mentolada. Además, es tan mentolada que voy a decir una barbaridad, pero el Vicks VapoRubs es primo hermano del lavandín. O sea, tenerlo muy presente. Me lo he llevado a un extremo, pero quiero que sintonicéis con la sensación del lavandín ahí, aceite, extracto ahí a todo lo que da, para que sepáis el olor que tenéis. Y es ese olor porque lleva a fallo, sí que tienes esa sensación floral de la lavanda, pero lleva a fallo porque realmente te toma hacia la deriva mentolada y te lleva... al Vicks VapoRubs. Estoy haciendo publicidad. Vicks está en otro nivel y aparte, si mal no recuerdo, pues lleva extractos también de eucalipto y no sé qué más. Es todo un concepto global, es un producto final acabado, pero esa sensación mentolada es esa. Más o menos, para que lo sepáis y lo tengáis presente. Es que ahora mismo no se me viene a la cabeza así ningún ejemplo en el cual tengamos esa sensación de lavanda con una menta muy potente, que realmente es a lo que huele esto de aquí. Súper utilizada dentro de lo que es pues los fougères, los chipres, fragancias por supuesto masculinas, aunque esta de aquí está metida en la perfumería a degüello. O sea, no hay... a ver,
Se emplea muchísimo en la masculina, pero luego también pensar que no solamente es en la masculina, porque esto de aquí puede terminar en un producto cosmético como una crema, yo qué sé, en cualquier sitio, en un jabón, es ahí donde pueden meterse también. Entonces que no solamente es... no lo entiendo como algo, es que es masculino. No, vale, de acuerdo, se emplea muchísimo y es una idea muy masculina por los toques que tiene florales, pero con potencia mentolada, altamente mentolados, pero florales. Y con toques además que pueden llevar hasta incluso a pensar que se trata de una fragancia o de un aceite con... Bueno, es que tiene toques amaderados en sí, pero cada fabricante, y vuelvo a repetir porque eso es una máxima de este tipo de análisis, de moléculas, de aceites esenciales, en este caso aceite esencial, que cada una le pone lo suyo. No es que le ponga lo suyo, sino que a lo mejor de donde vengan el proceso y cómo se hayan hecho las cosas, pues obtienes distinto producto final acabado, porque esto no deja de ser un producto terminado, directo para ser consumido, pues en este caso por las empresas mayoristas, minoristas o lo que sea, pero es un producto terminado. Irritante de la piel y de los ojos, así que ya sabéis mi consejo, que es el de siempre, cada vez que se estén manipulando este tipo de fragancias, o más concretamente voy a coger una al azar, este tipo de fragancias aquí, por ejemplo, como tengo el hueco sé dónde va, y numerada, la tengo numerada. Entonces, lavaros las manos, todo donde haya caído, hayáis tenido contacto, lavaros. Ser prudentes siempre, porque a pesar de que sean aceites esenciales, extractos naturales, puede causar alergias, irritaciones. Mucho ojo, porque además estas de aquí están cargadas de alérgenos, entonces hay que tener cuidadito siempre. Señoras y señores, que voy a soltar todo esto porque con respecto al lavandín poco más hay que decir. Simplemente quería explicaros más o menos la sensación de alcanfor mentolado que tiene. Y que sí, que efectivamente huele a lavanda, pero que es una lavanda especial. No es una lavanda que huela a la flor de lavanda que estás ahí en la maceta, porque no huele como en la maceta. Realmente, una vez que es procesada, consigues alcanzar ese tono mentolado de alcanfor. Ese sería realmente, es que lo he mirado, ese sería realmente el alcanfor, lo ha puesto luego alguien por ahí por internet, no, por alguien por ahí no, en la ficha técnica viene, pero quería que supieseis que no huele como en la maceta cuando la tenéis. Yo tengo lavanda en casa, cuando le toca la floración, por supuesto, y cuando salen las espigas, que eso tendrá un nombre botánico, no lo sé, pero cuando salen, efectivamente, el olor que se percibe, que es delicioso, no es el mismo que tenemos aquí, es otra historia. Y está cargada de muchísimos más matices, hasta incluso que en la propia maceta. En la maceta te huele todo como muy igual, todo muy unísono, pero aquí esto cambia completísimamente. Señoras y señores, que voy a dejar esto de verdad y voy a despedir el vídeo, por supuesto, así del tirón, diciéndoos una cosa muy importante, y es que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar, si no me asfixio por no respirar, profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Y de todas formas también os digo una cosa importantísima, y es que hay una cosa que se llama Faldones Abajo, que hace tiempo que no lo hacía. La alquimia del perfume, un libro lleno de aventuras, desventuras del mundo de la perfumería, en el que se explica pues también cositas de ingredientes, un poquito de todo, un poco de salseo personal, en fin, que hay de todo. Hay de todo y todo muy bien escrito, muy bien hablado. Y divertido, sobre todo divertido. No es cuestión de hacer un tostón perfumero, porque ese libro es, pues, como estar viendo mis vídeos. Así que si no os gustan mis vídeos, no compréis el libro, por favor, porque no os va a gustar. Es que es de lógica. Señoras y señores, que me marcho ya. Encantado de estar con todos vosotros y solamente resta decir una cosa muy, muy feliz, porque yo con estos vídeos me lo estoy pasando pipa, y es Auf Wiedersehen.